Hola, bienvenido a ArSysTech Academy en este curso de empezar a trabajar con contenedores. Y lo que vamos a ver en el vídeo de hoy son los contextos en Docker, que viene a ser el nombre técnico de cómo manejar contenedores ejecutándose en otra máquina. Lo que vamos a ver en este vídeo es cómo podemos configurar Docker, nuestra herramienta de línea de comandos, para manejar contenedores que no se ejecutan localmente en nuestra máquina, sino en una máquina remota. Y eso es posible gracias a los contextos. Vamos a empezar viendo qué es un contexto en Docker. Pues es muy sencillo, es la configuración necesaria para que el cliente pueda utilizar un servidor remoto. Y existen varios tipos de contextos. ¿Qué significa que existen varios tipos de contextos? Pues que Docker permite distintos tipos de conexiones mediante la cual nuestra herramienta, la herramienta Docker que se ejecuta en nuestra máquina, puede conectarse con un servidor remoto de Docker. La anatomía de un contexto o qué datos tiene un contexto, pues básicamente tiene un nombre, tiene una información de acceso. Por ejemplo, podemos acceder vía SSH o podemos acceder vía TCP o algún otro mecanismo de acceso que Docker pueda utilizar y además configuración adicional. Eso es todo lo que necesitamos para crear un contexto. Y el comando docker context nos va a permitir crear, listar, eliminar y seleccionar el contexto activo. Vamos a ver un ejemplo. El comando docker context ls nos lista los contextos que tenemos en nuestra máquina. En principio, si estás en una máquina Linux y tan solo tienes instalado Docker Engine, probablemente vas a ver tan solo un contexto parecido a este. Este es el contexto que se utiliza cuando nos conectamos a nuestra propia máquina, a nuestro servidor de Docker que corre en nuestra propia máquina. Incluso la conexión local se gestiona a través de un contexto. Los otros dos contextos que me aparecen, Desktop Linux y Desktop Windows, son contextos que utiliza Docker Desktop cuando intercambiamos de contenedores Windows a contenedores Linux y viceversa. Si no tienes Docker Desktop instalado, estás en Linux y solo tienes Docker Engine, no vas a ver estos dos contextos adicionales. En el caso de Windows, como Docker Desktop es obligatorio, entonces sí que me aparece. Perfecto, esto es para listar los contextos. Docker context ls. Para utilizar un contexto, luego lo veremos, tenemos el comando docker context use. Pero lo que vamos a hacer primero es crear un contexto nuevo. ¿Un contexto nuevo hacia dónde? Hacia una máquina remota que va a tener Docker instalado. Estoy en DCD, donde tengo un centro de datos virtual en el cual he creado una máquina llamada Docker Server conectada con una IP pública y esta máquina tiene Docker instalado. Esto lo he hecho yo, es decir, yo he creado un servidor en DCD, he entrado dentro de este servidor y he instalado Docker de forma manual. Eso tenemos que hacerlo nosotros si queremos utilizar esta máquina como servidor de Docker para ejecutar contenedores en ella. Tengo el fichero de configuración de SSH configurado para utilizar un host llamado DCD, que como puedes ver utiliza la IP pública de DCD, la 85.215.159.82, 85.215.159.82, utilizando la clave SSH que tengo almacenada en este directorio. Esto es porque cuando creé el servidor en DCD le puse una clave SSH de acceso para no tener que utilizar contraseñas. Esto básicamente lo que significa es que puedo conectarme a este servidor utilizando el comando sshroot@dcd y me va a utilizar toda esta configuración del fichero de configuración. Ahora estoy conectado a esta máquina en DCD y puedes ver que esta máquina tiene Docker y que no está ejecutando ningún contenedor. Salimos de nuestra máquina y volvemos a nuestro shell. Esto es simplemente para que veas que tengo una máquina remota con Docker instalado. Ahora lo que vamos a hacer es configurar mi cliente de Docker, el cliente de Docker de mi máquina, para que utilice el servidor de Docker que tenemos en DCD. Vamos a verlo. Este es el comando que vamos a utilizar, docker context create. Especificamos un nombre de contexto, en este caso contexto se va a llamar dcd-ssh y luego --docker y la información de configuración, básicamente dónde está el servidor de Docker remoto. En este caso el servidor de Docker remoto está en root@dcd utilizando SSH. Docker admite distintos protocolos de conexión, básicamente, por ejemplo, TLS o SSH.
pero exponer el servidor de Docker por TLS no es la mejor de las opciones en cuanto a seguridad. La recomendación es utilizar SSH. De ahí que nosotros hayamos configurado una conexión SSH contra esta máquina. Ahora simplemente aprovechando esta conexión SSH, mi cliente de Docker va a acceder al servidor de Docker remoto. Vamos a crear este contexto. Me dice que el contexto está creado y nos aparece si hacemos un docker context ls. Ahí aparece dcd/ssh. Observa que no está con asterisco. Con asterisco está default. Asterisco significa que es el contexto que estamos utilizando actualmente. ¿Qué significa esto? Esto significa que ahora estoy utilizando el contexto default, que es el de mi máquina. Por lo tanto, si creo un contenedor, este contenedor está en marcha y se está ejecutando ahora mismo en mi máquina. Ahora vamos a cambiar de contexto. El comando es muy sencillo. Docker context use y el nombre de contexto que queremos utilizar. Ahora nos dice que el contexto ahora es dcd/ssh, que es el contexto que acabamos de crear, donde el endpoint de Docker está en esta dirección, y ahora vamos a ejecutar un docker ps. Y nos dice que no tiene ningún contenedor en marcha. ¿Por qué? Porque ahora estoy accediendo al servidor de Docker que está en la máquina remota. Vamos a poner en marcha un contenedor. Hemos puesto en marcha un contenedor de Nginx y ahora, si realizamos un docker ps, si nos aparece este contenedor. Ahora yo estoy accediendo al servidor de Docker de la máquina que tenemos en DCD. Este contenedor 2095FA, etcétera, etcétera, no se está ejecutando en mi máquina, se está ejecutando en el servidor de DCD. Lo podremos verificar si nos conectamos vía SSH a este servidor. Ahora estoy conectado al servidor y si realizo un docker ps me aparece el mismo contenedor, el 2095FA. De hecho, por ejemplo, lo podría matar desde aquí. He parado el contenedor, de forma que ahora no aparece. Salgo de la máquina, vuelvo a mi terminal y si hago un docker ps me muestra que no hay ningún contenedor en marcha. Es exactamente el mismo servidor de Docker. Vamos ahora a cambiar de nuevo el contexto y vamos a volver a mi máquina. Para ello, docker context use default. Ahora estoy de nuevo conectado al servidor de Docker de mi máquina. Realizamos un docker ps y ahí está el Nginx que hemos puesto en marcha antes de conectarnos a la máquina remota. Por lo tanto, este es el mecanismo que utiliza Docker para poder gestionar desde una máquina contenedores que están en otra máquina. El prerequisito es tener la máquina remota accesible con Docker instalado, de forma que tenga un servidor de Docker, y este servidor de Docker tiene que estar expuesto a nuestra máquina de alguna manera. La forma más recomendada a nivel de seguridad es que sea utilizando SSH. Simplemente utilizamos el comando docker context create, creamos un contexto y con docker context use nos cambiamos a este contexto y así desde nuestra máquina podemos gestionar contenedores que se están ejecutando en una máquina remota de forma totalmente transparente.